una carta que el apóstol Pablo le escribe justamente a Filemón, por eso se llama así la carta. El destinatario de esta carta es Filemón. Tienes tan solo 24 versículos, algunas líneas y algunas oraciones, así que por favor vamos a leerlo y quiero que podamos trabajar en la construcción y en la edificación a través de algunos principios que vamos a estar sacando de esta carta que el apóstol Pablo escribe. Recuerde que estamos construyendo en este tiempo el concepto de el uno, ¿verdad? De ser uno con Cristo, de estar afianzados, arraigados, cimentados con Él. Porque entendíamos y sabíamos que fuera de Él nada podemos hacer, porque la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 15, en el verso 5, mientras usted busca en su Biblia Filemón, yo voy haciendo una introducción, dice, separado de mí, nada podéis hacer, pero unidos a Él, nada es imposible. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador quien nos limpiará para que nosotros llevemos más frutos. Entonces, en Él todo es posible, separado de Él nada es posible. Por eso nosotros estamos trabajando en este tiempo el concepto del uno. Y hablamos que en el uno, estando en el uno, nuestra mirada es transformada, nuestras actitudes son transformadas. ¿Por qué? Porque nuestra visión es transformada a la visión del uno. Y podemos entender esa palabra de San Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree sea salvo y tenga vida eterna. Amén. Porque Dios no ha enviado a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo. El que creyó ya ha sido salvo, pero el que no creyó ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Lo que pasa es que la luz estaba en el mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas y desecharon la luz. Amén. Pero entonces nosotros podemos entender esta mirada que el Señor tiene de la humanidad, de amor, porque estamos en el uno. Pero si no estamos en el uno, no podemos discernir esta mirada. Por eso también Corintios capítulo 2 dice que el espiritual todas las cosas las discierne, pero en el natural no puede discernirlo, porque lo espiritual se discierne con el espíritu. Lo que quiere decir es que cuando estamos en Cristo, en comunión con Él, nosotros entendemos cosas que antes, fuera de Él, no lo entendíamos. Por eso nosotros entendemos Corintios cuando dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron. La forma de vivir, la forma de mirar, la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de proceder. Y en muchas ocasiones Dios transforma nuestra forma hasta aún de vestir, porque transformamos nuestra forma de vestir, porque aún nuestra forma de vestir transmite un mensaje. Nosotros en nuestra forma de vestir transmitimos un mensaje. Y no quiero decirle que usted tiene que ser un religioso con su vestimenta, ni, pero si me he visto así, si me he visto allá. No. Usted entienda, discierna, párese enfrente del espejo y vea si lo que está portando está manifestando lo que usted desea que sea transmitido, ¿verdad? A veces nos confundimos y elegimos mal porque no estamos en el uno y porque nuestra mirada es tergiversada por no estar en el uno. Pero en el uno nuestra mirada es perfeccionada con mayor exactitud y entonces podemos ver y podemos discernir aún hasta la simpleza de la ropa que elegimos. ¿Me entiende lo que le quiero decir, verdad? Amén. Las palabras que usamos, las actitudes que tenemos, las formas en que procedemos, los negocios que hacemos, porque en el uno nuestra visión es transformada a la visión del uno y entonces cuando hablo del uno hablo de estar en Cristo, en unidad con Cristo. Vuelvo a repetirle, como decía San Juan capítulo 15, ¿verdad? Unidos a Él. Por eso, iglesia amada del Señor, qué importante es que nosotros podamos atrapar y agarrarnos fuertemente a este concepto y que podamos comprender que necesitamos estar en el uno, porque también en el uno nosotros comenzamos a ver a las otras personas de una forma diferente. Así como Dios la vio con amor, Dios vio a las personas con amor. Dios ve a aquellos que están perdidos y en tinieblas como lo que es, perdidos y en tinieblas. A veces
a veces por ser amable, ¿verdad? Pero siempre, en realidad es siempre, las tinieblas no te dejan ver con claridad y entonces nuestras decisiones no son claras ni son buenas. Por eso Efesios capítulo 4 dice, no quiero que andéis en vuestra vieja manera de vivir, que era la vanidad de la mente, ¿verdad? Con el entendimiento entenebrecido, con el corazón endurecido. Son versículos claves que nos hacen entender y comprender la visión del uno cuando estamos en el uno. Cuando estamos en el uno, vemos al que tenemos al lado como mi complemento, como la parte que me está faltando, como aquel que hace lo que yo no llego y lo que yo no puedo hacer, porque cada uno de nosotros portamos gracias y capacidades diferentes. Cuando nosotros nos vemos, si usted ve al que tiene al lado, por más que sea su esposo, su hermano o quien sea, a veces aún hasta los mellizos, gemelos o trillizos, son muy parecidos pero no son iguales y tienen características totalmente diferentes. Ha visto que las madres lo llaman por los nombres y a veces nosotros decimos, ¿cómo haces para distinguirlo? Y pero porque no son iguales, te dice la mamá. Y pero yo los veo igual, pero porque vos lo estás mirando desde una mirada diferente. Y eso nos sucede cuando nosotros miramos, cuando no miramos desde el uno, nosotros vemos a mi hermano de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, aunque muchos parezcan que son similares, cada uno de nosotros portamos gracias diferentes que a su vez son complementarias y que entre todos hacemos uno, el cuerpo de Cristo. Porque aunque pareciera que fuésemos muchos, no somos muchos, sino que somos uno, el cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces podemos entender a través de estos conceptos y entendiendo y internalizando estos conceptos que en el uno podemos tomar decisiones. Voy a agarrar el otro micrófono. En el uno podemos tomar decisiones como gente madura, el azul. Gloria a Dios. Ahí está. En el uno podemos tomar decisiones como gente madura, ¿verdad? En el uno no solamente transforma nuestra mirada, transforma nuestra forma de ser, transforma lo que somos y lo que dejamos de ser y cómo vemos al otro y comprendemos las gracias y las capacidades que cada uno tiene, sino que también nos hace madurar. Déjeme explicarle, por favor, con un ejemplo cotidiano esta situación de madurar, porque a veces vos decís, el pastor me llamó inmaduro. No, no le estoy llamando inmaduro, sino que a veces nuestras expresiones, Jesús dijo, por los frutos vamos a conocer el árbol, ¿verdad? Y una cosa es, pero yo soy un hombre grande o yo soy una mujer grande, ¿cómo me va a llamar inmaduro? Porque crecer no es opcional, uno crece. Con el paso del tiempo va a crecer en estatura y después cuando sigue pasando el tiempo va a crecer en anchura, ¿verdad? ¿Amén o no amén? ¿Sí? Primero crece en estatura y después crece en anchura, ¿sí? Porque se estanca la estatura y crece la anchura. ¿Amén? Y si no, mire, es así. No me lo va a discutir. Entonces, crecer no es una cuestión opcional. Crecer, vamos a crecer todo. Pero madurar tiene que ver con exponernos a la verdad, con permitir que la verdad nos haga madurar. La verdad es como aquella luz de la incubadora donde en el laboratorio hacen madurar un huevo para que nazca un pollito o cuando los bebés están recién nacidos y necesitan de esa luz para que sigan creciendo. Eso, salvando las diferencias y lo burdo del ejemplo, la palabra de Dios, que es la verdad, al exponernos a ella, nos hace madurar y nos da mayor perfección y exactitud. Es por eso que nosotros procuramos tener una palabra de Dios todos los días. Aleluya. Vamos de vuelta, a ver, por ahí me sale bien. Por eso todos los días procuramos tener una palabra de Dios y leemos la Biblia. Amén. Gloria a Dios, casi que sale. Bueno, en el video se va a escuchar ese amén. ¿Sí? Y porque porque la verdad nos hace madurar, la verdad nos perfecciona, la verdad, exponernos a la verdad nos hace madurar. Crecer, vamos a crecer, pero madurar, solo vamos a madurar cuando nos expongamos a la verdad.
Amén. Por eso vamos a leer la palabra del Señor y podamos entender, estando en el uno y comprendiendo la mirada, cuáles son algunas características de una persona madura que manifiesta a través de sus frutos estar arraigado, cimentado en el uno. Versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo, el apóstol Pablo daba testimonio que había oído del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¡Wow! La fe y el amor hace que la participación que nosotros podamos tener en la edificación de la iglesia sea eficaz, y entonces todos van a conocer el bien que portamos establecido en nuestras vidas por causa de Cristo Jesús. Tremendo, ¿verdad? ¿Usted quiere ser eficaz en las cosas que hace? ¿Amén o no amén? Hágalo con amor y con fe. Vio que cuando su abuela le decía: ay, abuela, qué rico que te salió, ¿por qué cocinás tan rico? Porque lo hago con amor, decía la abuela, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, es verdad, cuando las cosas se hacen con fe y con amor, se genera una eficacia que hace que todos conozcan el bien que portamos. Debemos procurar que cada una de las cosas que nosotros hagamos, la hagamos con amor y con fe. Usted sabe lo que es fe, es confiar que lo que voy a hacer va a salir, que lo que voy a hacer se concretará, porque la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces, cuando voy a empezar a hacer algo, no empiezo. Es como el jugador que sale a jugar un partido a la cancha. El hombre no sale pensando, bueno, hoy nos van a meter 3 goles o salgo a perder. No, el hombre sale a ganar, aunque el adversario sea el mejor y aunque enfrente le pongan al mejor equipo, el equipo que sale a la cancha sale para ganar y va a procurar hacerlo todo lo posible para que esto sea posible. Pero si no tiene fe, es imposible, porque sin fe es imposible agradar a Dios y mucho menos lograr alcanzar algo. Así que todo lo que usted vaya a emprender, empréndalo con fe. Y si a usted le falta fe, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar en abundancia y sin reproche. Si usted está en duda, si usted dice, uy, yo sabés que no sé si me va a ir bien, no sé si voy a poder, pídale a Dios, pídale a Dios. Si la gracia que tiene, las capacidades que tiene, no son suyas. Si en algún momento usted creyó que sabía cantar porque usted era un ser especial, nacido en este tiempo para cantar, está equivocado. Simplemente es un administrador de un don. Si usted cree que es un gran empresario y tiene muchas capacidades para vender o para hacer negocio, usted está equivocado. Es solamente una expresión de la gracia, de la multiforme de gracia de Dios para que usted sea administrador en este tiempo y en esta generación para establecer la manifestación del bien que portamos establecido por nuestra comunión en Cristo Jesús. Entonces, si usted va a dudar de lo que va a hacer, antes de hacerlo, ore a Dios para que Dios le efectivice la fe. Y si ¿sabe por qué a veces dudamos si no tenemos fe? Porque escuchamos más la voz del enemigo y de los dardos de fuego que usa emisarios Satanás a nuestro alrededor, más que la voz de Dios, más de lo que Dios nos dice. ¿Vos sabés lo que Dios dice? Mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Si dice, yo te puse como cabeza y no por cola, yo te puse para que estés por arriba y no por debajo. Entonces a veces yo me pregunto, ¿por qué abandonamos? ¿Por qué dejamos las cosas que emprendemos? Pueden ser por 2 motivos, porque nos faltó fe o porque no era el lugar donde teníamos que estar, porque jamás le preguntamos a Dios si era el lugar donde teníamos que estar.
¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque si nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, aunque las cosas se pongan feas, yo sé que Dios me dijo que tengo que estar así, ahí. Y aunque vengan cortando cabezas, yo ahí no me muevo, porque ese es el lugar que Dios me dijo, tengo que estar ahí. Y si me falta fe, es porque no estoy escuchando lo que Dios me dijo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, la solución a todo esto es escuchar la voz de Dios. Decirle al que tenés al lado, por favor, decirle al que tenés al lado, escucha la voz de Dios. Y sabe, no siempre, por más que nosotros querramos mucho al que está a nuestro lado, nos va a decir la palabra que Dios quiere decirnos. A veces hasta un papá, una mamá, un abuelo, un tío o alguien que nosotros queremos y respetamos mucho, suelta una palabra sobre nuestras vidas y como fuimos diseñados para ser forjados por medio de la impartición de la palabra, escuchamos esa palabra y nos lleva a tomar una decisión que no tenemos que tomar. Por ejemplo, Pedro, cuando le quiso reconvenir, dice la palabra de Dios, al Señor Jesús, cuando estaban en el Getsemaní, dice la palabra que Pedro, diciéndole, no vayas a la cruz, procuró reconvenirlo a Jesús de la decisión de ir a morir a la cruz. Pero sabe, aunque la cruz era tremendamente cruel, aunque Jesús la padeció y nunca hubiese deseado padecerla porque oró 3 veces al Señor, porque no era el padecimiento de la cruz y de clavar los clavos y de los latigazos. El tremendo padecimiento era de cargar con el pecado de la humanidad, porque cortaba la comunión con Dios, con el Padre, esa plena comunión que con Él tenía. Por eso cuando estaba en la cruz, exclamó a gran voz, y muchos no le entendían lo que decía, Elí, Elí, lama sabachthani. Pero hoy nosotros en el 1 alcanzamos un entendimiento y una luz que antiguamente no se había dado, porque hay velos de oscuridad y de tinieblas que con la luz se van disipando y vamos entendiendo que esa oración de Jesús en el monte Getsemaní no era para zafar de la cruz, sino era para no sé, de alguna forma alivianar algo, pero que no sea como yo quiera, sino lo que vos querés hacer, porque no sé si cómo va a ser muy doloroso, va a ser muy aguantarme el cortarme la comunión con vos. El Hijo orando al Padre. ¿Me entiende lo que le quiero decir, verdad? En el 1 nosotros alcanzamos una luz que nos hace entender de una forma diferente la Escritura para que podamos comprender verdaderamente la profundidad que tiene la Escritura y las palabras que el Señor usa. Pedro buscó reconvenirlo de esa cruz, que no fue fácil, y ya se lo acabo de explicar, que no era fácil para Jesús esa cruz, pero sin embargo el Señor le dijo, vete de aquí, Satanás. Pero no porque Pedro era la encarnación de Satanás, sino porque entendió que las palabras que Pedro estaba usando estaban siendo inspirados por las tinieblas. Usted ahora no le ande diciendo a la gente cuando le dice una palabra fea, vete de aquí, Satanás. No se aproveche. Y no le vaya a decir a su suegra, vete de aquí, Satanás, por favor. Vamos a tener problemas. Ámela a la suegra, aunque sea la encarnación dígale, no. ¿Sí? Ámela, ¿sí? Bendígala, dígale, suegrita querida del alma, cuánto la amamos. Hoy la tuvimos presente a mi suegra porque nos cruzamos con el chaqueño palavecino y a ella le gusta mucho. Y me acordé de mi suegra, y bueno. Y viste que la tarde estaba nublada. No, es un chiste nomás. Me acordé bien de mi suegra. La extraño a mi suegra. Un día no me van a ver acá, la voy a ir a visitar. Porque la estoy extrañando. Entonces, usted no ande diciéndole a la gente, y mucho menos a las suegras, por favor, los que tienen suegra cerquita, no la mire ahora a la suegra y dígale, vete de aquí, Satanás, porque no tiene ni arte ni parte, no. Eso es para que usted entienda que a veces las palabras, por más que los que estén al lado, porque Jesús no dudaba ni en un momento que Pedro amaba a Jesús. No es que le pregunta luego de resucitado cuando caminaban por la playa porque Jesús tenía alguna duda, porque Jesús es Dios encarnado en hombre
Y dice que Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él es el que pesa los espíritus, el que sabe lo que pensamos y lo que necesitamos antes de que suceda. Entonces no le pregunta, Pedro, ¿me amas? Porque dudaba todavía si lo amaba. Pedro, mirá que me negaste y encima me buscaste reconvenir y escuchaste a Satanás. No, no dijo eso. Porque le decía, Pedro, ¿me amas? No por él, sino para afirmar lo que Pedro... Era una cuestión personal con Pedro, del llamado de Pedro. Amén. Pero quiero que entienda esto. No siempre las palabras que escuchamos son las que van a afirmar. En muchas ocasiones hay palabras que generan duda. Pero vos quédate con la que Dios te dijo. No importa si el mundo dice no y Dios te dijo sí. Quédate con el sí de Dios. Pero si Dios te dice no o hace silencio, no pretendas creer ni buscar un sí o una respuesta en otros lugares o en otras personas. Quédate con el silencio o con el no de Dios. ¿Me entendiste lo que te quiero decir? Amén. Porque todo lo que hagamos tiene que ser hecho con fe y con amor, entrega incondicional. Eso es el amor, es la entrega incondicional de toda mi vida, de todo mi ser, mis pensamientos. Significa que cuando vaya a hacer algo, algún servicio para los santos, lo haga. Por eso el apóstol le decía, cuando vayas a servir a tu amo, no lo hagas para el ojo del amo, hacelo como que lo haces para Cristo. Lo que le está diciendo es lo mismo que le escribe a Filemón, fe y amor en tus hechos. Hacelo confiando que te va a salir bien y entregate incondicionalmente a lo que estás haciendo. Porque si no, si dudas y no le pones afecto a lo que haces, se te nota. Se te nota. No podés subirte a cantar. Hoy le voy a dar a los que cantan. No podés subirte a cantar diciendo, ay, no sé si me va a salir bien, porque me dijeron. ¿Qué te importa lo que dijeron si Dios te puso en ese lugar? Vos tomate de la palabra que Dios te dio y ahí establecerte, y en algún momento, paso a paso, se va a ir perfeccionando y se va a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Amén. Por eso el apóstol le decía, hemos oído de tu fe y de tu amor, ¿sí?, para con el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y nos consuela, nos alegra y nos consuela tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hermano, clave, fundamental, les voy a dar un tips para que ustedes sepan si lo que está haciendo proviene de parte de Dios. Si cada decisión, porque cada acción y cada palabra proviene de parte de Dios o va en contra de Dios. O suma y edifica, o resta, o procura destruir. ¿Y sabe cómo usted sabe si lo que está haciendo es de parte de Dios? Simplemente o extraordinariamente porque produce más de Cristo en las otras personas. Si mis actitudes, si mis palabras, si mis decisiones generan que los demás se afiancen y crezcan en el uno, entonces lo que estoy haciendo es de Dios. Pero si lo que yo estoy haciendo genera en el otro algo contrario a afianzarse, a aferrarse, a crecer y a perfeccionarse en el uno que es Cristo, entonces eso no proviene de Dios. Estoy escuchando lo que no tengo que escuchar y estoy siendo guiado por lo que no tengo que ser guiado. Amén. Entonces Pablo le decía esto, nosotros escuchamos de tu amor y nos produce consuelo y nos produce gozo, porque tus acciones producen Cristo en los hermanos, se sienten confortados, edificados. Hermano, usted me puede decir, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. Dígame amén. Puede hacer lo que usted quiera. Nadie se lo va a impedir. Nadie, ni siquiera Dios. Dios dice, todo te es lícito, todo podés hacer,
pero eso no significa que todo te convenga. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Entonces, ahí tenemos dos claves fundamentales para saber si lo que voy a hacer me conviene o me edifica. Si me conviene y me edifica, entonces hagámoslo. Pero si no me conviene y no me edifica, no lo hagamos. Conveniencia y edificación son dos claves que van a marcar cada una de nuestras decisiones a la hora de tomar decisiones. Pero conveniencia no personales, sino para el cuerpo, para el uno, porque estamos madurando en el uno. Estamos siendo perfeccionados en el uno. ¿Amén? No se me vaya, por favor, porque entra la mejor parte, la más linda, cuando Pablo le dice a Timoteo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que recibiese... para que recibiese para siempre, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente a mí, pero cuanto más para ti, por tanto, en la carne como en el Señor. Así que si tenés por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te ha dañado o te debe, ponelo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. No por decirte que aún tú me debes también. Sí, hermano, ¿tengo yo algún provecho en ti en el Señor? Conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por nuestras oraciones os será concedido. Amén. Tremendo. Después tiene las salutaciones si usted lo lee. 24 versículos extraordinarios y súper poderosos que venimos discerniendo en el Espíritu para que podamos entender cómo es madurar y cómo actúa un hombre maduro en el uno. Pablo aquí intercede por Onésimo, un esclavo que había tenido Filemón, que aparentemente le había robado algo y había huido. Y Pablo lo encuentra en sus prisiones y le predica el Evangelio y lo devuelve a Filemón para que Filemón le perdonara y ya lo recibiera no como esclavo sino como hermano. Y Pablo se imputa la deuda, como Cristo se imputó la deuda nuestra del pecado. Pablo se imputa la deuda de su Hijo habido en la fe en común con Cristo Jesús. Iglesia amada del Señor, es extraordinario poder leer esto y entender que Pablo estaba escribiendo a un hombre que no solamente estaba en el uno, sino que también había madurado y podía entender este concepto y tan profundo que es el perdón. En muchas ocasiones nosotros nos cuesta muchísimo poder perdonar aquellas ofensas que nos hacen, pero pretendemos y en muchas ocasiones oramos y lloramos a Dios para que Dios perdone nuestras ofensas. Iglesia amada del Señor, nosotros sabemos y conocemos de memoria el Padre Nuestro, pero al final de ese capítulo 6, poderosísimo, en el cual Jesús le enseña a orar a sus discípulos y le enseña al Padre Nuestro, y después de declarar que toda la gloria, la honra y el poder es para el Padre, dice: si vosotros no perdonáis vuestras ofensas, mi Padre tampoco os perdonará vuestras ofensas. Léalo, capítulo 6 del libro de Mateo, dice esto.
Tremendo, ¿verdad? En ocasiones nosotros pretendemos que Dios sea el que nos perdone, en ocasiones nosotros pretendemos de que Dios reciba nuestra oración y que Dios alcance con su mano de misericordia y favor a nuestras vidas. Pero iglesia amada del Señor, tenemos que despojarnos de todo rencor, de todo odio, de toda falta de perdón en nuestro corazón. No importa cuál sea el motivo por el cual no podemos perdonar a alguien que esté o que no esté presente. Necesitamos despojarnos de todo eso para poder seguir creciendo, para seguir madurando en el uno que es en Cristo Jesús. Pablo apelaba a la madurez espiritual en el uno de Filemón y le decía: yo sé que vos vas a hacer más allá de lo que yo te pido, yo sé que vos sos obediente, sé que sos un hombre maduro y que vas a entender mis palabras. Dice, quizás, y no pone en tela de juicio la soberanía de Dios, pero dice, quizás no tuviste en cuenta que Dios permitió que se apartara de vos para que yo me lo cruzara y que Él se reconciliara con Cristo, para que Él conociera a Cristo. Hay ocasiones que nosotros, hay cosas que no tenemos en cuenta, hay cosas que nosotros en ocasiones no tenemos en cuenta, que Dios permite que sucedan en nuestra vida. Y yo no le digo que las cosas malas que le hayan sucedido sean permitidas por Dios, pero hay situaciones en nuestras vidas que en muchas ocasiones son permitidas por Dios para que nosotros tengamos un encuentro personal con Él, para que nosotros crezcamos, para que eso nos manifieste el uno, para que podamos conocerlo, para que podamos seguir madurando en Él. Iglesia amada del Señor, pero hoy que estamos trabajando este concepto de la edificación en el uno, tenemos que entender que es fundamental que nosotros podamos quitar de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, no tan solo todo tipo de mirada equivocada o errónea hacia mi hermano o hacia otras personas, sino también toda falta de perdón. Todo rencor o todo pensamiento de malicia. Dígame a usted si o solamente me pasa a mí que a veces cuando discute con alguien o piensa con alguien y se le cruzan unos pensamientos de cosas que le gustaría que le sucedan, ¿verdad? Amén o no amén. Que se caiga un tren, no sé, un avión ahí, o alguna cosa de esas raras. No habrá un pozo en el medio del camino para que... No, pero despójese de eso. Despójese de ese tipo de pensamientos porque no son fundamentados por Dios, sino que son influenciados por las tinieblas para que usted quite su mirada del uno y se corra de la gracia en la que Cristo Jesús nos ha puesto. ¿Me entiende, verdad, amado hermano? Algunas características que tenemos aquellos que hemos madurado en el uno es que no somos egoístas, sino que somos generosos porque entendemos que somos administradores de todo lo que llegamos a alcanzar en nuestras manos. Y no le estoy hablando del dinero. A veces somos egoístas con nuestro propio tiempo y no somos capaces de poder sembrar nuestro tiempo en algunas otras personas que también están necesitando. En el día de ayer hablábamos de la generosidad en el uno, cuando en el discipulado de matrimonios. Y qué bueno es que si en los matrimonios podemos ser generosos el uno con el otro. Y vuelvo a repetirle, no estoy hablando de dinero, pero eso tampoco impide, amado hermano, que usted siembre en la peluquería de su esposa, ¿eh? Eso también es bueno. Chicas, díganme amén. ¿Sí? No significa eso, ¿sí? Quiere decir que tenemos que aprender a ser generosos con otros recursos y otras manifestaciones de la gracia que Dios en nuestra vida. En muchas ocasiones somos egoístas, aún con las palabras, porque sabemos que vienen palabras a nuestras vidas de parte de Dios que tenemos que compartir y no las compartimos. Sabe que la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también nos es contado como pecado. Entonces, cuando vos recibas una palabra, sé generoso con la palabra. Cuando vos recibas una palabra, no la guardes para, esta la tengo para alguna ocasión especial. No.
De gracia recibiste, de gracia dala, con tu tiempo, con tus recursos. Sé generoso. Porque quién sabe si hoy o mañana estamos en el reino y si hoy o mañana viene el Señor a buscar a la iglesia. Iglesia amada del Señor, la generosidad es una manifestación de nuestra madurez en el uno. Significa que cuando logramos alcanzar la generosidad, pero generosidad significa no es, me voy pensando, cuánto tiempo que perdí con lo escuché como media hora, podía haber hecho un montón de otras cosas. No, andate contento porque sembraste, porque fuiste generoso. Sé generoso con tus expresiones de cariño. ¿Cuánto hace que no abrazás a alguien? Bueno, algunos son muy abrazadores por acá, pero hay algunos otros que no. Pero ¿cuánto hace que no abrazás a alguien? Por ahí le das un buen abrazo para hacerle sentir el amor de Cristo a través del abrazo. ¿Cuánto hace que no le das una palabra de aliento a alguien? ¿Cuánto hace que no le decís un te amo a tus hijos, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos? Sé generoso. Sé generoso. Porque el generoso alcanza gracia ante los ojos de Dios. Amén. La madurez en el uno nos muestra generosos, agradecidos. ¿Sabe lo que he notado? Ve que ahora los ¿cómo se llaman? YouTuber, ¿así se llama? ¿Sí? Hacen experimentos sociales, ¿vio? Alguno más tonto que el otro, pero no importa. Yo también hago experimentos sociales. Me di cuenta que la gente ha borrado de su vocabulario el gracias, y ni hablar del muchas gracias. Ese se fue hace rato. Pero el gracias, ni saben, ¿qué es eso? ¿Con qué se comen? Te dice. Ni saben lo que es decir gracias. No sabés, ni te cuento lo que es buenos días, o buenas tardes, o hola, ¿cómo les va? No, eso no existe más en el lenguaje. Hermano, tenemos que ser agradecidos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras actitudes. Ser agradecidos con aquellos que hacen servicio, con aquellos que hacen algo. ¿Sabe? Cada uno de los hermanos que sirve aquí en la iglesia no sirven a los pastores, sirven a Dios. Y lo hacen por la motivación de lo que Cristo ha hecho en su vida para mostrar con mayor eficacia a través de la fe y el amor con el que sirven el bien que portan por estar establecido en Cristo Jesús. Le parafraseé Tito 4:7 para que usted lo tenga. Y sabe, y lo hacen por eso. Pero más de uno puede darle testimonio que nosotros siempre procuramos decirle gracias. Y no porque me sirvan a mí o porque sirvan a mi esposa, sino porque queremos ser agradecidos del esfuerzo y la dedicación que tienen hacia el Señor. Porque ese servicio nos bendice y nos complementa. Y es extraordinario que juntos podamos establecer y expresar gratitud hacia aquellos que están sirviendo. Cuando el hermano le abre la puerta para entrar o para salir, ¿usted le dice gracias o usted cree que es su obligación? Dígale gracias. Porque aunque el hermano lo hace porque ama al Señor y quiere expresar el amor de Cristo, qué lindo que es cuando te dicen gracias, ¿o no? ¿Sí o no? Mirá al que tenés al lado y decirle gracias. Por todas las veces que no te dije gracias. Aleluya. Un hombre maduro. Cuando hablamos de hombres, usted entienden, chicas, no se enojen, hablamos de la raza. Un hombre maduro en el uno, no solamente generoso, agradecido, sino que es hospitalario. Hospitalario. Hace unos días nos reíamos con mi esposa porque escuchamos una expresión que hacía mucho que no la escuchábamos y era muy común en el lenguaje criollo.
ese que es, te haces el chancho rengo. No sé si alguna vez lo escuchó. ¿Sabe lo que es eso, no? Que te haces el distraído, ¿sí? Eso es lo que significa el chancho rengo. Hacía mucho que no la escuchábamos y la escuchamos el otro día. Y sabe, hermano, no es que no nos damos cuenta, pero a veces nos hacemos los que no nos damos cuenta y ponemos cara de chancho rengo para no decir nada de que hay muchos que se hacen el chancho rengo para no ser hospitalarios. Y no significa que hospitalario es que lo voy a instalar en mi casa. Hospitalario también a veces es ser amable y recibir a alguien que viene por primera vez a la congregación o una cara diferente que usted no está acostumbrada a verla. No es que sea fea, sino que a veces son caras exóticas, ¿vio? Y que no estamos acostumbrados a ver ciertas caras. Hay caras que son más exóticas. Mirá el que tenés al lado y decirle, tu cara, qué exótica que es, ¿eh? ¿Sabe? Ser hospitalario también es eso, es recibir con cariño y expresar gratitud y amor a aquellas personas que están y que vienen y que se acercan y las que están y las que usted puede atender en su casa o en la calle. ¿Sabe? A veces me da miedo decirle a la gente, yo vivo en un barrio que para salir a tomar el colectivo tenés que caminar 2 kilómetros, ¿verdad? Y a veces cuando salgo a la mañana veo gente que va caminando, pero a veces me da vergüenza y me da cosa decirle a la gente, te acerco, porque viste que hoy la gente está media volada y todo eso, pero es como que me siento incómodo, me dan ganas de llevarlos, porque Dios me ha bendecido de tal manera, ¿verdad? Y ha establecido recursos en mi vida, y yo quiero ser un administrador fiel, y no solamente tener gracia para con los hermanos, sino también para la gente, para que los demás también puedan ver a Cristo en mis acciones de fe y de amor. Y eso también es ser hospitalario. Pero la Biblia dice que si nosotros albergamos a personas, quizás sin darnos cuenta, estaremos albergando ángeles. No ande buscando por la calle gente para albergar, por favor. Sepa entender lo que le estoy diciendo, sea maduro. Amén. Lo que le quiero decir es que no seamos reacios a recibir algún siervo, ¿sí? ¿Sabe? Antiguamente, y esto se lo establezco en su espíritu, antiguamente los siervos, y todavía en el interior se practica, cuando viajamos por ahí una semanita a enseñar o así, los hermanos de la congregación te invitan a su casa, no para que te quedes a dormir, pero por ahí te dicen, gustaría que usted venga a compartir un almuerzo con la familia, que venga o a cenar, o a tomar unos mates, y uno tiene que ser agradecido por ese gesto. Y ese gesto de hospitalidad, ¿sabe qué hace? Que esa casa sea bendecida, no por lo que somos nosotros, sino por su misma actitud de agradecer a Dios por lo que el siervo está aportando y lo que está impartiendo. Iglesia, por favor, si todavía no está en su corazón eso, procure permitirle al Espíritu que hoy sea en su corazón. No importa si usted tiene una casa humilde, chica, grande o una mansión. Me ha tocado, lo cuento porque me gusta mucho contarlo y seguramente que en algún momento lo habrá escuchado, de ir a Santiago del Estero, a un pueblo llamado Quimilí, que una familia quería llevarme a almorzar y su casa estaba retirada de la ciudad donde estaba el campo, así, y cuando iba a entrar a la casa era de piso de tierra y las puertas eran tamaño gente normal, y entonces yo me tenía que agachar para entrar, ¿sí? Entraba agachado, después adentro entraba, pero entraba agachado, ¿viste? Y que la vajilla sea un paisano de cada pueblo, ¿viste? Uno de cada color.
Y la cocina estaba en el fondo y se hacía leña o el horno de leña. Y no sabe qué rico que comía ahí. Y qué bien que me sentí. Y te entregan, pero lo que tienen. Y fue tan agradable, me sentí tan cómodo que se ve que el hombre que no se congregaba fue a la iglesia y el domingo a la noche me llevó de vuelta a su casa a comer lo que había sobrado del mediodía y algunas pizzas recalentadas. Pero no importa lo que pusimos ahí, lo comemos. Fue tan lindo y fue tan agradable y me sentí tan bien que marcó mi vida. Esto pasó hace muchos años y todavía lo tengo presente. Por eso usted no se sienta mal por cómo es su casa o lo que puede ofrecer. Quédese tranquila. Si el hombre que va a su casa o la mujer que va a su casa es un siervo de Dios, usted va a estar hospedando un ángel, un mensajero del Señor, y no va a estar criticando lo que le está poniendo a la mesa, sino que va a dar gracias. Porque después hay alguno otro por ahí, pero bueno, mejor no hablar de eso. Amén. Cuando le cruce con eso, usted me avisa a mí que yo me encargo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le explico algunas cositas teológicamente. Gloria a Dios. Y para terminar, aquel que está en el uno y es un hombre maduro, no es obediente porque le dicen que tienen que ser obedientes. Pablo le decía, te puedo decir que lo hagas porque soy tu apóstol, pero apelo a tu entendimiento, a tu generosidad, a que puedas comprenderlo. La madurez en el uno genera obediencia, pero no obediencia, esa obediencia que es obligada o forzada, sino que es esa obediencia que emana de nuestras vidas, la cual no es gravosa, sino que como la hacemos con amor y con fe, expresa el bien que portamos y hace que la tarea sea más eficaz. ¿Usted quiere que la tarea sea más eficaz? Haga todo con amor y con fe. Exprese la generosidad, la hospitalidad y permita que su espíritu, que fue hecho para ser obediente, exprese la obediencia. Amén. Amén. Sí, póngase de pie, por favor.